Buenas tardes, mi nombre es Claudia Panicelo. Voy a participar en el 11º Foro Internacional de Especialistas en Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad de Chiapas, a realizarse entre el 26 a 28 de octubre de 2023. El tema es investigación sobre el estudio del método audiovisual. Mi nombre es Claudia Panicelo, profesora de literatura, licenciada en letras, magíster en literatura latinoamericana y cursando un doctorado en Estados Unidos sobre cine de forma virtual. La investigación entonces sobre el estudio del método audiovisual. Se encuentra un cambio fundamental en la cultura, en la realidad actual de comienzos de la tercera década del siglo XXI. Este cambio de la sociedad globalizada está estrechamente relacionado con la tecnología y abarca absolutamente todas las esferas de la sociedad. Los medios audiovisuales en general y el cine en particular han cobrado una importancia fundamental dentro de la cultura de hoy día. Debería existir un método para aplicarlo en la enseñanza que permitiera potenciar el atractivo de lo audiovisual para las actuales generaciones, trasladándolo hacia el aprendizaje. El propósito de este ensayo es investigar la forma de enseñanza a emplear en el estudio de esta disciplina. El aporte teórico que se empieza a implementar es la reflexión en torno al tema del estudio del método audiovisual en el momento histórico actual de la globalización en la tercera década del siglo XXI. El aporte o significación práctica estaría ligado a una mejor comprensión del fenómeno audiovisual del cine y su incidencia en la cultura. Asimismo, la aplicación del audiovisual en el aula y su asimilación como una forma diferente de la adquisición del conocimiento. La descripción en cine y medios audiovisuales sería centrarse no solo en el funcionamiento de ellos en sí, sino también puntualizar sus relaciones con la cultura, la enseñanza, la sociedad, la época en que se desarrollan, etc. Se toman elementos de semióticas del cine y del audiovisual del editor Juan Alberto Conde, que incorpora la postura y temas de varios autores en relación con el tema audiovisual. En este texto, Torben Grodal estudia el flujo PEGMA, una teoría general de la experiencia del cine, donde define lo que es el flujo que se experimenta al tener la experiencia audiovisual, definido como modelo de flujo, percepción, emoción, cognición y acción motriz. La definición de percepción es sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Esa es definición de la RAE. Estas categorías que acabo de mencionar, percepción, emoción, cognición y acción automotriz, son las que se ponen en funcionamiento al estar en contacto con el medio audiovisual. La contemplación exige la atención del sentido visual que lleva las imágenes al cerebro. Asimismo, por medio de la audición se puede escuchar lo que se está transmitiendo y también incorporar a nivel cognitivo esa imagen auditiva. Como señala el citado autor, cuando vemos una película de terror, nuestros corazones laten con más fuerza, recibimos un aumento en los niveles de adrenalina, nuestros músculos se tensionan y nuestro temor se enfoca hacia nuestras percepciones de estímulos visuales y auditivos. La experiencia no solo se puede describir completamente en términos de la interacción de las dimensiones de PEGMA, que son las siglas justamente que acabo de decir: percepción, emoción, cognición y acción automotriz. La experiencia audiovisual que se tiene en este momento, entonces, se infunde en nuestro sistema emocional y psíquico, incidiendo en nuestras emociones. Se ha producido una introspección de ese audiovisual. La interacción implica una introyección de lo que se está oyendo y visualizando, incidiendo definitivamente en las emociones, creando inclusive efectos como sudoración, tensión muscular, movimientos inconscientes, etc. La producción del PEGMA surge por la activación en el cerebro de la comprensión de los relatos o narraciones que se están presenciando,
y que constituyen una unidad de sentido con una influencia en las percepciones de la realidad. Los mecanismos narrativos son centrales para la configuración del sentido en general. Estos mecanismos están apoyados por una serie de funciones mentales localizadas primordialmente en el lóbulo frontal, pero también en el sistema límbico y en el tallo dorsal. El uso no mediado de las narrativas sirve para ofrecer un marco de referencia para la agencia por medio de acciones de planeación y control y para integrar planes y metas, emociones y motivantes en el flujo PEGMA. Este último párrafo es cita de la semiótica del cine del autor que ya acabo de mencionar. La realidad es heterogénea y compleja, por lo tanto, para explicar un fenómeno muchas veces no basta con un solo modelo, sino que hay que tomar varios que inclusive pueden estar enfrentados en su significado. El investigador debe recoger varios modelos para tratar de comprender de la mejor forma y con un sentido más abarcativo la realidad. Sobre todo en la realidad actual, la heterogeneidad no dialéctica de los modelos generan un abanico de posibilidades en las soluciones que se pretenden encontrar. Por lo tanto, sería una buena postura no pretender llegar a una única solución, sino una polifonía de soluciones que permitieran abarcar la realidad en un sentido amplio y no cerrado y concreto, ceñido a un modelo único. La asimilación del conocimiento del impacto del PEGMA debe ser graduado según lo que se quiere impartir y el programa a dar. Sin embargo, en todos los niveles se puede incorporar lo audiovisual sin temor a rebajar la educación, sino por el contrario, el uso del mismo potencia, amplía y proyecta el conocimiento. Abro comillas del mencionado autor de Semiótica del Cine. La atención puede transformarse en relajación cuando se cumplen las metas. Esto aplica cuando se alcanzan las metas principales. Esta acción motora es el paso al solo en términos de arquitectura cerebro-cuerpo. Cierro cita. Impacto de la tecnología en la cultura. El impacto de la tecnología en la cultura es indiscutible. Cada vez más se hace necesaria la adaptación de los antiguos métodos de enseñanza a lo que es la cultura de las redes y el Internet. Los niños aprenden por Internet sin una guía específica. El aprendizaje de lo malo y lo bueno viene dado implícitamente en cada video que ven los niños o adultos y en cada material audiovisual que les lleva a su celular. El tema sería la traslación de esa tecnología del entretenimiento a una tecnología del aula, una tecnología que estuviera guiada por fines pedagógicos y sirviera a los niños a aprender de una forma amena. En algunas partes de Estados Unidos ya los adolescentes no usan la cuadernola y la lapicera, sino su laptop para anotar todo lo que se da en el aula, ya hace muchos años. Hasta hace poco tiempo, aunque estuviera el Internet, si se hacía una pregunta con un determinado tipo de razonamiento, no se lograba encontrar en la red. Pero ahora, con la tecnología del chat GPT, permite realizar analogías muy complejas y entonces ya es más fácil para los alumnos llegar a realizar una tarea solo consultando a ese chat. Según Silvia Díaz Herrero, en el cine como metodología didáctica, análisis temático de la literatura para un aprendizaje basado en el cine, abro comillas, el uso del cine en las aulas no es una propuesta novedosa, pero en la mayoría de las ocasiones se usa como recurso didáctico y no como una metodología capaz de vehicularizar un aprendizaje de forma que pueda considerarse una metodología educativa en sí misma. Cierro comillas. Es decir, lo que ella plantea es una traslación de lo audiovisual como recurso a la consideración de una metodología educativa en sí misma. Esta autora señala la importancia de la alfabetización mediática como marco. Sería lo que se llama en inglés media literacy.
Abro cita de Díaz Herrero, definido como media literacy o alfabetización mediática, como las competencias, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los ciudadanos utilizar con eficacia y seguridad los medios y que aportan el pensamiento crítico necesario para discernir, analizar realidades complejas y reconocer la diferencia entre opiniones y hechos. Cierro comillas. El tema del media literacy o alfabetización mediático es la base de inserción de la persona dentro de su realidad histórica y comprensión de la neoposmodernidad en la que vivimos. La globalización, el cosmopolitismo y la asimilación del cambio de las reglas del juego en nuestros tiempos son elementos fundamentales para la comprensión de la situación del ser en el mundo. La persona ve sus límites geográficos ampliados al mundo siempre y cuando pueda lograr seguir el ritmo de los adelantos tecnológicos existentes. Estar al día con los conocimientos constituye un desafío y a la vez un compromiso por parte de la gente en general y en particular de los intelectuales y docentes. Los medios audiovisuales nos permiten captar la cultura del mundo actual. Es por intermedio de ellos que podemos mejorar nuestro desempeño y proyectar nuestros logros. La conjunción de diversas artes en los medios audiovisuales es lo que genera la riqueza de la comunicación. El cine reúne varias artes que antes estaban separadas: literatura, música, danza, fotografía, pintura, teatro, hasta inclusive la arquitectura. Por eso se denomina el arte madre. El hecho de ser el arte madre, por un lado, desde un punto de vista tradicional, se puede considerar negativo en cuanto transforman las artes antes citadas. Sin embargo, desde un punto de vista más positivo, se puede considerar la amalgama actual de las artes con el fin de aplicación inteligente de las nuevas tecnologías. En el origen de la cinematografía, la asociación del mismo con la fotografía y la pintura permitió trascender estas artes en una dinámica de entretenimiento. Algunos detractores de lo que es el cine lo llaman, por ejemplo, siguiendo a Ruiz, abro comillas del citado autor, Opera mundi, arte madre, el cine se volvió de pronto un arte criminal, la madre que invocando la razón de Medea mata a sus hijos y como Cronos se le devora. El cine se convirtió en el mar muerto donde desembocan las artes agonizantes de nuestro mundo. El cine es también el arte madre de las distintas maneras de industrializar las demás actividades que lo involucran y lo explican. Cierro cita de Ruiz, página 152. Pienso, en lo personal, que de considerar un símil genealógico sería mejor decir que es un arte hijo y no madre, ya que surge de una evolución tecnológica posterior y paulatina que avanza cada vez más. En realidad todos los avances tecnológicos generan una adaptación de la anterior y mejora de los mismos. Hay posturas opuestas en la introducción de los medios audiovisuales en el aula debido a que, abro cita de Calvert, va en contra de las teorías del aprendizaje activo porque es un sistema de una sola vía y el estudiante no participa. Cierro cita de Calvert. El anterior factor no necesariamente sería negativo, ya que el aprendizaje puede ser entendido como entretenimiento y relajación de la realidad. Este es el factor que sostengo que sería interesante que cambiara la forma de apreciación de lo que es estudiar. Si el estudio fuera entretenido, los estudiantes lo aceptarían con mayor interés. Los medios audiovisuales en general y el cine en particular generan la percepción de una realidad nueva o renovada. Los estudiantes tienen una perspectiva otra, diferente de lo que originalmente tenían, y se logra una nueva percepción en la captación de la realidad. El cambio en la forma de tratamiento de los sistemas de comunicación audiovisuales y cine dentro del aula necesariamente va a implicar y traer aparejado un cambio en las consignas que se vayan a realizar los estudiantes. Personalmente, realizando la experiencia en clases sobre la visualización de un video y la formulación de preguntas, los alumnos se entusiasmaron con la idea ya viendo un cortometraje o con videos más extensos y luego respondieron acertadamente a los que se preguntó.
Es importante que si se lleva un medio audiovisual a la clase o si se manda a ver en la casa como tarea domiciliaria, se produce el siguiente mecanismo en el acto de comunicación. La palabra comunicación viene de communis, del latín, que significa tener algo en común. Lo que se tiene en común en este caso está intermediado por la consigna primaria, que es ver determinado audiovisual. La consigna secundaria sería responder a ciertas preguntas en base a lo que se ha visualizado, escuchado y percibido en el desarrollo del audiovisual. Repasando los 6 elementos que constituyen el acto de comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. La emisora en la clase es la docente, los receptores los alumnos y el mensaje es el tema. El canal habitual está constituido por la palabra, las ondas sonoras, el sistema de fonación que permite hablar tanto a los estudiantes como a la docente y el sistema de audición. El código es el lingüístico, tanto verbal como escrito, y el contexto es todo lo que rodea el acto de comunicación, lo temporal e histórico, el lugar, el sitio de la ciudad o el medio rural, es decir, el lugar geográfico donde se sitúa la clase, etc. El acto de comunicación se hace más complejo cuando se intermedia la clase con la proyección de un audiovisual. Analizaré las variantes que se producen, por un lado asociadas al cambio del emisor y por otro asociados al cambio de código. El cambio del emisor se produce al permutar la docente por el audiovisual. La diferencia fundamental es que la docente suele repetir el tema una y mil veces, con sinónimos y diversas explicaciones, pero el audiovisual obviamente sigue su curso y se proyecta en su totalidad. Si bien se podría visualizar de nuevo, si es que los alumnos no han entendido, pero por lo menos en una primera vista no explicaría tanto como la profesora, a no ser que fuera algún material expresamente preparado por la propia docente o algún material específicamente creado para el aprendizaje y ya incluyera las reiteraciones pertinentes. En el caso de que no sea elaborado para la educación, como es la mayoría del material audiovisual, se podría aprovechar para el aprendizaje de nuevas palabras, y en lugar de ser introducidas por la profesora, que los alumnos tuvieran que anotar e investigar las palabras que les son desconocidas. De esta manera se estaría estableciendo un método de comprensión del material. Además, en lo que respecta al lenguaje, muchas veces es traducido, por lo tanto se tienen divergencias en los usos lingüísticos según sea el lugar donde se haya realizado la traducción. Serviría entonces para ampliar el vocabulario del idioma y discutir sobre las diferentes palabras y usos de lo lingüístico en las diversas partes de Hispanoamérica. Por otro lado, el código ya no sería solo el lingüístico escrito y verbal, sino que el audiovisual despliega una cantidad de códigos visuales y sonoros, sobre todo que inciden en el tema. Incide también la percepción y comprensión del tema que se está proyectando. Puede suceder que haya códigos que no se entiendan, por ejemplo, que no se capte el acercamiento a un primer plano de un personaje o el pasaje de un plano general a un plano medio. La docente debería posteriormente referirse en detalle a esos efectos si fuera necesario para la cabal comprensión del audiovisual. Por lo general, aunque no se sepa la explicación del cambio de plano, el estudiante percibiría que por algo se quiso detallar determinado aspecto con un primer plano. Entonces sería necesaria, para la mejor comprensión audiovisual, una definición de los planos de los audiovisuales, su intención general y en particular lo que se esté estudiando. Es conveniente considerar que según las diferencias intelectuales de los alumnos también deberán realizar diversas percepciones del audiovisual en cuestión. No es lo mismo un estudiante que esté acostumbrado a la visualización de varias películas a lo que solo estén habituados al empleo de redes. En este sentido incidiría la cultura fílmica anterior del educando, ya que actuaría como un bagaje cultural que produciría una mejor comprensión de lo que se estuviera proyectando. Otra adaptación que tendría que tener el alumno en este cambio de la clase común a la proyección de un audiovisual sería que la comprensión ya no es por la vista y el oído solamente, sino que se asocian las percepciones de los diferentes aspectos que se están visualizando en audiovisual. La comprensión del mismo sería acorde con el nivel cognitivo del estudiante según la franja etaria a la que pertenezca. En el aula se produce, pues, un acto de comunicación más complejo a través del audiovisual. Hacer una cita de Lotman
que habla de la cultura y explosión en su libro del año 1990 y define la semiosfera como el espacio semiótico, abro comillas, espacio semiótico necesario para la existencia y el funcionamiento de los lenguajes, no la suma total de los diferentes lenguajes. En cierto sentido, la semiosfera tiene una existencia previa y está en constante interacción con los lenguajes. Cierro comillas de Lotman. Este deslizamiento entre lo fijo y lo móvil que ocurre en la base de la modelización de los procesos dinámicos del lenguaje estimulan un modelo de producción en que existe un desfasaje entre producción y recepción que orienta los efectos de sentidos entre los cuales se encuentra el sentido sugerido por este autor. Bueno, así que se hace más complejo los 6 elementos que ya citamos de Jacobson y una serie de condiciones de producción que se instauran entre el guionista, realizador e intérpretes, que están a su vez ligados con una semiosis a las condiciones del reconocimiento por los espectadores e intérpretes. Existen reglas de generación que parten del emisor o destinador y unas reglas de reconocimiento que posee el receptor o destinatario. A su vez se producen actividades situadas mediante estrategias y operaciones sintácticas y semánticas. Hay una circulación entre las reglas de la generación y las reglas del reconocimiento formada por el recorrido de los interpretantes. Bien, como conclusión entonces, el impacto de la tecnología en la cultura es indudable, lo evidencian los diferentes vínculos que existen entre las personas y las herramientas tecnológicas en sus vidas diarias. La exposición al audiovisual posee un impacto abarcador en el plano etario, así como en los diversos estratos diatrópicos y diastráticos. La cultura ha sido permeada en todo el sistema audiovisual, comenzando por el cine, lo audiovisual en general, generando una introyección de todo lo que es consumido a nivel global. Desde los noticieros hasta los avisos de los diferentes productos, suponen la globalización del mercado. Este impacto genera la indudable ventaja de ser ciudadanos del mundo y ya no de un país. La accesibilidad a los celulares que tiene la generalidad de la población ha permitido la llegada a todas las redes sociales, noticias y aplicaciones de forma instantánea a prácticamente todo habitante de la Tierra. Este fenómeno debe ser potenciado y proyectado hacia la cultura y la educación. Las funciones de entretenimiento, conocimiento y proyección de la cultura que cumplen las obras cinematográficas deberían ser más aprovechadas para la educación. Los medios audiovisuales son un medio para la comprensión de la realidad actual y se deberían emplear para un cambio de la realidad de la enseñanza. La cultura se interrelaciona estrechamente con la evolución de los medios audiovisuales en general y de la cinematografía en particular. El análisis de discurso audiovisual y cinematográfico precisaría un método de investigación que es al que se pretende llegar en este ensayo. Los procedimientos para el estudio de esta disciplina deberían organizarse en relación con las diferentes disciplinas o asignaturas de los diferentes programas educativos. En la realidad actual de comienzos de la tercera década del siglo XXI, se encuentra una bisagra que muchos se niegan a comprender. El hecho de ser una época bisagra significa una época que percibe la evolución tecnológica, pero aún mantiene los anteriores métodos porque es la base de la formación de las generaciones anteriores. La incidencia de los medios audiovisuales en la sociedad de cultura es innegable. Este salto tecnológico de la sociedad globalizada está incidiendo en la vida diaria de cada persona y lo plausible sería explotar esta modificación y dirigirla positivamente hacia la educación. Muchísimas gracias.